Muy buenos días amigos, hoy es domingo 23 de junio y es domingo 12 ordinario en la liturgia. El Evangelio que se lee en este día es de San Marcos en el capítulo 4, versos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos ante un texto narrativo y tiene claramente tres partes: una introducción, donde nos dice hacia dónde se dirige; el cuerpo, donde señala la situación y la solución del problema; y la conclusión, que son preguntas retóricas de Jesús. Y también una última pregunta retórica de la gente que vio esto. Encontramos entonces que Jesús va a la otra orilla. Para los evangelistas, especialmente para San Marcos, la otra orilla representaba la orilla no judía. Todavía hoy, si vemos en el lago de Genesaret o mar de Tiberíades, hoy Kinneret, están todos los pueblos judíos en la parte oeste del lago. Y en la parte este no hay propiamente poblaciones judías, más bien pertenece a otro país todavía. Entonces, siempre esa otra orilla era la orilla maldita, la orilla mala, la orilla donde se encontró a la piara de cerdos, etcétera. Y entonces y hacia allá envió Jesús que fueran. Es decir, Jesús atacando el mal, Jesús que busca acabar con el mal, Jesús que, si hay gente allá, quiere ir a sanar, a predicar, a salvar también. Y entonces Jesús va hacia la otra orilla. Y también señala muy bien San Marcos, que iban otras barcas. Era necesario que fueran otras barcas para que hubiera testigos. Entonces quiere decir que esto que sucedió era real y da testimonio, no solamente quien narra, sino lo pueden comprobar con otros testigos porque iban otras barcas. Dentro del cuerpo también encontramos varias situaciones. Por ejemplo, está la tormenta. Decíamos que la otra orilla era el lugar del mal, entonces la tormenta es precisamente para decir, sí, aquí es el lugar del mal, aquí estoy yo, aquí domino yo. Y entonces los apóstoles están espantados, tienen miedo, como que si nunca hubieran pasado por una tormenta en el mar. Pero se nos presenta aquí un grupo de hombres musculosos, pescadores, pero cobardes, ¿verdad? Es lo que presenta Marcos. Y entonces por eso despiertan a Jesús, pero lo llaman maestro, ¿verdad? Es decir, Jesús ya tiene el título de maestro, el que enseña, el que guía, el que orienta. Es él además el título de maestro en cuanto a la ley, ¿verdad? También. Y bien, es el maestro que va recostado en un cojín. Este cojín, siempre que tropezamos con este cojín en la palabra de Dios, me causa algo acá en la cabeza, porque si hubiera un cojín en una barca de pescadores,
¿cómo estaría ese cojín? Sucio, ¿verdad? Mojado, pestoso a pescado, bueno. Entonces, pues, pero Jesús ahí va en un cojín. Me quiero imaginar que el redactor final pone a Jesús en un cojín como para algo más cómodo, pero yo no lo veo de esa manera. En fin, Jesús está dormido, pero va en la barca, pero va dormido. ¿Sí? Entonces, esto es interesante como Jesús va en la barca y aparentemente pues está ausente de todo lo que está sucediendo, porque lo despiertan, eh, increpa al mar y al viento, e increpa también a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué va a ser la conclusión? Y entonces, en la conclusión, Jesús pregunta, ¿por qué tenían miedo? ¿Aún no tienen fe? Es decir, Jesús estaba dormido, como lo presentan aquí en el texto, pero pendientes, seguros de que los hombres de fe podían solucionar las cosas. Pero aquí los hombres de fe no pudieron. Entonces, la fe nos tiene que llevar a vencer el mal. No porque seamos poderosos, sino porque el poder lo traemos de Jesús. Jesús que nos lanza, Jesús que nos da el poder. Tenemos que tener ese poder de vencer el mal, como tenían el poder de hacerlo los discípulos, pero tenían miedo, se los presentan como cobardes. Y por último, la última pregunta, ya no de Jesús, sino de la gente, de los testigos. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Primero lo llaman maestro y luego la pregunta retórica, ¿quién es este? Exactamente sabían bien quién era el maestro. Pero aquí lanzan esta pregunta porque ¿quién puede vencer el mal, según la Biblia, y el viento y el mar? Solo Dios creador. Entonces Jesús es ese Dios creador que tiene poder para vencer al viento y el mar. Por lo tanto, estamos con un Dios poderoso que viene con nosotros en nuestra barca, navegando en medio de sol, de tormentas y de todo, pero Jesús viene con nosotros. Y Él es el que nos da el poder para salir adelante. Tú lo tienes. Cree en Jesús y vence el mal que hay a tu alrededor. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.